Hola amigos, hermanos y hermanas, soy Dagun y bienvenidos al canal Wisdom Journal, donde aprendemos más sobre Dios y cómo amar más a Dios y a nuestros prójimos. En este video vamos a continuar hablando sobre Génesis 1. En los previos dos videos que hice hablamos sobre Génesis 1, versículo 1 y 2, y después hablamos sobre versículo 3 al 5, y nos quedamos en un tema muy importante, que es el tema de qué significa el día que nos está hablando en Génesis 1. Muchas personas dicen, no puede ser que el día en Génesis 1 sean 24 horas, deben ser millones de años. Pero en la Biblia, si estudiamos bien, la Biblia nos indica exactamente qué significa Yom o día, que es en hebreo, Yom. ¿Cuánto tiempo es eso? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y si están interesados, quédense mirando y sigamos estudiando la palabra de Dios. Así que entremos a la palabra. Así que nos quedamos en esto. Si no vieron los otros videos, por favor, miren los primeros dos, o si no, no van a saber qué significa esto. Pero bueno, vamos a ver la palabra Yom. Yom es una palabra hebrea y ocurre 2291 vez en el Antiguo Testamento y 2282 veces fuera de Génesis 1. En otras palabras, el día, sabemos qué significa Yom por muchos ejemplos que hay afuera de Génesis 1. Y vamos a ver cómo lo utilizan los otros versículos en la Biblia para ver cómo lo utiliza Génesis y ver qué significa día. ¿Significa millones de años, billones de años o significa 24 horas? Así que en otras partes de la Biblia, 19 veces dice mañana, en la mañana y la tarde, cuando están junto con Yom, es definido como 24 horas. Y eso pasa 19 veces fuera de Génesis 1. Y 38 veces pasa que la mañana con la palabra tarde también se refiere a 24 horas. Así que cuando hay mañana, tarde o tarde con la palabra día significa 24 horas. Cuando habla mañana y tarde también se refiere 24 horas, y eso es 38 veces en la Biblia. Yom con un número que califica al Yom, al día, también siempre se refiere a 24 horas. Otras palabras, cuando dice primer día o día 1 en el 14 día. Entonces, en esas cosas, cuando hay un número asociado con el Yom, siempre significa 24 horas. Y eso pasa 359 veces en la Biblia fuera de Génesis 1. Y 53 veces fuera de Génesis 1, Yom, que es el día, cuando está asociado con la palabra noche, también es definido como 24 horas. Ahora, ya que sabemos que Yom, cuando está asociado con día o tarde y noche o mañana, tarde, o cuando está con un número, siempre en la Biblia significa 24 horas. Y ya que sabemos eso, sabemos que en Génesis, cuando dice fue la mañana y fue la tarde, el primer día, utiliza todos los componentes para saber y darnos cuenta que el día que está hablando en Génesis 1, en el primer día del 1 al versículo 5, está hablando de 24 horas literales, la cual nosotros tenemos hoy día. Así que esto nos da luz de que el mundo fue creado no en millones de años o billones de años, sino en 6 días literales.
Así que eso es muy importante saber para que no nos confundamos lo que el mundo nos dice y lo que Dios nos dice. Le quiero preguntar a usted, ¿usted confía más en hombre o confía más en Dios? ¿Por qué les digo? Porque el hombre siempre falla. El hombre no sabe el principio. Ningún hombre estaba cuando Dios estaba creando el mundo, sino Dios lo reveló a Moisés para que él escriba sobre la creación. Y bueno, esto es importante en nuestra fe. Cuando tenemos fe en Dios, tenemos que creer que Dios es el creador del universo, no solamente un hacedor de nada y lo dejó que todo explote y, y, bueno, el Big Bang completamente contradice todo lo que Génesis y todo lo que estamos hablando hasta ahora. Sino Dios es un Dios que es muy íntimo. Él toma parte en la creación de cada uno de nosotros. Es porque Él nos ama. Él vio la luz y dijo que era buena. Dios crea cosas buenas. Dios crea cosas hermosas. Pero si creemos en el Big Bang y creemos en que la nada se convirtió en todo y somos solamente productos de chance, entonces nosotros no tenemos sentido, no hay propósito en la vida, somos un accidente de moléculas. Y eso no es bíblico, la verdad, eso es satánico, eso es lo que los demonios quieren que ustedes piensen. Satanás quiere que ustedes piensen que son nada, que pueden quitarse la vida porque son un accidente, pero yo quiero decirles que ustedes fueron hermosamente creados, tal como Dios creó la luz y dijo que era buena, hermosa. Ustedes también son creados por un Dios muy hermoso que los creó a ustedes hermosamente y tienen propósito en la Biblia. Y bueno, antes de irme al siguiente día que Dios creó, vamos a ver algo especial. ¿Qué significa la palabra dijo? En el versículo 3 dice, entonces dijo Dios, ¿verdad? Así que la palabra dijo es muy interesante porque Dios no utiliza otra cosa más que su palabra para crear la luz, los cielos y la tierra. Qué increíble, ¿no? Dios habla y todas las cosas suceden en un instante. Así que vamos a ver qué significa eso. Y si no vieron el video 1 o video 2, quisiera que vayan para que puedan entender qué es lo que voy a hablar sobre este parte que significa Dios sustenta con su palabra. En el video 1 nos dimos cuenta que la palabra, el verbo, era Dios y el verbo habitó con los hombres y ese verbo es Jesucristo. Así que, ¿qué significa que Dios creó el universo con su palabra? Vamos a ir a Hebreos 1, el versículo 2 al versículo 3 dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿ya? Su Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo los mundos. Ahora, esto va en paralelo con Juan 1:1, ¿verdad? Versículo 1 y versículo 2, en que dice, por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y acá dice, por medio de quien hizo los mundos. Es el mismo concepto de que el Hijo, por medio de su Hijo, dice, a quien Él constituyó heredero, lo cual dice que es hijo de Dios. Dice que hizo los mundos, significa que el Hijo de Dios es Dios. Y este es el concepto de la Trinidad y en el principio, como hablamos en otros versículos, el Espíritu Santo también estaba ahí. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su esencia y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora, Él se está refiriendo del Hijo. El Hijo es el esplendor de su gloria, está hablando del Dios Padre. Y la imagen de su esencia significa que Jesús al venir a la tierra en carne, su imagen y la esencia de
Jesucristo es igual a Dios. Qué hermoso, ¿no? Y sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora, esto es muy importante porque en el principio vimos que Jesús era el verbo, ¿verdad? Significa que Jesús tomó parte de la creación y este verbo hasta hoy en día sustenta la creación. Y él, habiendo llevado a cabo en su persona la limpieza de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, eso lo vamos a dejar para después, pero quiero enfocarme en el poder de su palabra y en la palabra sustentar. Esto significa que Dios, al hablar y ponerlo en la creación, en obra, significa que necesitaba palabras. Y estas palabras son las leyes de la naturaleza. Vamos a hablar más sobre eso en el siguiente video. Pero las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley, la primera ley termodinámica, segunda ley termodinámica. Todas estas leyes que definen la creación, por ejemplo, nuestras moléculas, las células, las estrellas, los órbitos de los planetas, todo esto está sido sustentado, puesto junto, mantenido por la palabra de Dios, que hasta aún en día tiene efecto. En otras palabras, cuando Dios dijo, la ley se formó y todas las cosas obedecen esa ley, y así es como Dios sustenta la creación. Su palabra es fiel, ¿verdad? Y no solamente es fiel en la palabra de Dios, que es la Biblia, sino su palabra es fiel aún en la creación, cuando vemos las leyes de la naturaleza. ¿Quién es el dador de la ley? Es Dios, no solamente ley moral, sino también ley científica. Así que no hay algo más hermoso que ser un científico cristiano, porque nosotros sabemos quién es el dador de la ley. Pero si uno no cree en Dios, vemos todas estas leyes y no podemos decir que son accidente, porque son muy hermosas, son muy perfectas. Pero si conocemos el creador, el dador de la ley, tenemos significado, tenemos razón de glorificar a Dios, porque las leyes, aún la ley científica, la ley de física, la ley química, la ley moral, todo estos son, nosotros obedecemos a las leyes y todos obedecen a Dios. Y bueno, eso nos da mucho más significado y valor a lo que estudiamos. Y yo como estudiante de medicina, yo siempre cuando veo la creación de Dios y las leyes de Dios que ponen en acción en el mundo, nuestra creación alrededor, le doy gloria a Dios. No digo, ay, mira qué accidente más maravilloso. No, yo digo, qué diseño más hermoso. Y el diseñador es mucho más hermoso que cualquier cosa que yo pueda ver. Así que espero que en este video nosotros podamos valorar a Dios, el dador de las leyes cósmicas, de la ley natural. Y démosle gracias porque no estamos volando y flotando, sino Dios creó la ley de la gravedad. Y qué hermosa es la ley de la gravedad, ¿no? Si no estuviéramos, no podríamos movernos. La ley de la fricción, la ley del momentum, momento, la ley del tiempo, del espacio. Cosas así, es muy hermoso, y todo científico es científico porque ama estudiar estas leyes de Dios. Y qué más hermoso que darle gloria al dador de la ley. Así que por ahora vamos a concluir el primer día. ¡Yay! Y nos vemos en el próximo video. Yo quisiera darle felicitaciones por ver estos videos, y yo sé que Dios nos quiere revelar muchas cosas más mediante su palabra, y
Imagínense, este es el primer día nomás que Dios creó el universo. Vamos a ver qué es lo que Dios creó en los otros días y espero que sea de bendición. Así que si les ha gustado este video, por favor suscríbanse para que sepa que cuántas personas están viendo mis videos. Denle un like para que sepa que a ustedes les gusta y hagan más videos. Y también quisiera que compartan con sus amigos porque esta verdad no lo tengan ustedes mismos, sino compártanla para que sea de bendición a otras personas y para ustedes también. Bueno, nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao, chao.